Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Jorge Luis Borges. Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del arqueólogo Salvador Guilliem. El tema de hoy es la caja de agua de Tlatelolco y la pintura mural novohispana. Bienvenido a estos micrófonos, tocayo. Muchísimas gracias. Gracias, Salvador. Vamos a empezar con un comentario raro. Cuando yo oía las cajas de agua, tocayo, pues yo me imaginaba simplemente un aljibe sin mayor chiste, nada. Y pensaba que el trabajo que estabas haciendo era básicamente el de recuperar una ingeniería. Leo tu texto, platico con Lourdes López Camacho, que trabajó las cajas de agua de Chapultepec, que no tienen para nada que ver con, excepto en la función, pero para nada que ver en la factura y en lo que hoy muestran. Y me doy cuenta que haces no solo el trabajo de recuperar una ingeniería hidráulica, sino de recuperar una historia del arte. Pero esa historia del arte tiene una gran dificultad. En 1964, durante el periodo de gobierno del presidente López Mateos, el final del año se vuelve enloquecedor. Funda el Museo de Antropología, funda el Museo Nacional del Virreinato, funda el Museo de Arte Moderno, hacen un trabajo de reestructuración del Castillo de Chapultepec, funda el Museo de las Culturas del Mundo, que no se llamaba así, pero es ese, y hace Tlatelolco. Hace la presa de Necaxa, hace el tren Chihuahua-Pacífico, pero hace Tlatelolco, que era la magna obra urbana, pensando en la carga demográfica que estaba teniendo la Ciudad de México. Y esto significaba que en muy pocos meses tenían que terminar todo. Uh-huh. Y entre esas cosas arrasan todo lo que está a 30 centímetros abajo. 40, 50 años después, llegas tú y empiezas a encontrar abajo de un piso algunos elementos que sugieren un trabajo hidráulico. Platícanos un poco de eso. Pues bien, efectivamente, don Adolfo López Mateos decía que había que hacer una revolución pacífica y había que sociabilizar el capital. Uh-huh. Y para ello invierte mucho en la cultura nacional y va a invertir justamente en este modelo de unidad habitacional, no nada más en Tlatelolco, también por el Hospital General, en fin, hay diferentes lugares, nace Ciudad Satélite. Cierto. Justamente a iniciativa de este cambio por la presión demográfica. Uh-huh. Yo considero que el haber elegido a Tlatelolco es un grave error histórico. Ah. ¿Por qué? Porque para 1953 ya Antonieta Espejo tenía el dictamen de zona arqueológica de Tlatelolco. Ya se sabía las dimensiones, tenían todo el estudio planimétrico gracias a Robert Barlow, que es el gran conocedor de la historia del sitio, y don Pablo Martínez del Río, al cual Antonieta Espejo le da el crédito de haber descubierto el Templo Mayor. Pues bien, para ese año del 53 ya se tiene esa declaratoria. Tenía la aduana del Pulque, la aduana federal en lo que es el Parque de la Biznaga, que ahora se llama Parque de Santiago, uh-huh. Y bueno, en los talleres de Buenavista. Se van a expropiar esos terrenos y se van a hacer la unidad. Son 130 edificios
De hecho, en la presentación gráfica que traigo, parto de una imagen que tomé con un dron, vista de norte hacia el sur, hacia la capital, hacia Tenochtitlan, el Zócalo actual. Y se ve preciosa la torre de Pedro Ramírez Vázquez, cómo está pues imperando sobre los vestigios coloniales, sobre los vestigios prehispánicos, de ahí el nombre de las 3 culturas. Cierto. La moderna, la prehispánica y la colonial. Entonces, la segunda imagen que van a ver en mi presentación va a ser todos los trabajos de los años 60, del 60 al 64 principalmente, que son miles de entierros, son cientos de ofrendas de madera, teponazles de madera, textiles, Tlatelolco se caracteriza porque tiene demasiada población enterrada, hay demasiados entierros. Hay un zompantli ahí, ¿verdad? ¿Hubo un zompantli ahí? Hay 2 zompantlis. Hay 2 zompantlis, uno en la parte sur, otro en la parte norte, el más famoso, el que publica don Francisco González Rull. El segundo ya no le dio tiempo de publicarlo. Todo esto porque Francisco González Rull va a pelearse día con día, momento tras momento, con Mario Pani, con Ricardo de Robina, con Burlo, con los constructores que vienen desde Insurgentes, desde la parte poniente hacia la tercera sección, hacia Tepito, hacia la parte oriental de Tlatelolco. Son 3 secciones. La primera termina en la avenida Guerrero, de Insurgentes a Guerrero, digamos que es la clase media baja. La segunda es clase media, precisamente de la avenida Guerrero a Lerdo. Y de Lerdo al eje central. Y del eje central hacia Reforma en la tercera, la de los juniors, las de los grandes penthouse y edificios impresionantes, ¿no? Es donde estuvo relaciones justamente, exteriores. Y de ahí el paquete de por qué no la Plaza de las 3 Culturas. Claro. Pero gracias a Paco Rull. Cuando le dan la orden de sacar todo lo que se pueda, va a tener como ayudante a Eduardo Matos Moctezuma y a Braulio García, que hacen un trabajo extraordinario en lo que ahora es el trazo del eje central. Rescatan cientos de entierros, uno de ellos es la tesis doctoral de Carmen María Pilloán. Sí. Y está el plato Cuauhxicolo, el plato Cuauhxicali, famoso del águila y el jaguar, que es el símbolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Exacto, y que tú encontraste, ya hablaremos de eso. Lo encontró Braulio. Bueno, pero tú lo describiste, sí. Exacto, sí. Entonces hacen todos estos hallazgos y Paco Rull empieza a desmontar todos los edificios que puede rompepisos para liberar edificios tanto a la parte norte como a la parte sur, y se va topando con cientos y cientos de entierros y edificios. Esto va a contrariar mucho a Mario Pani, que hacia 1962, ya muy cercano a la inauguración, faltan 2 años de la inauguración de la unidad, publica por fin qué va a hacer con la Plaza de las 3 Culturas. Y él habla de hacer un enorme lago, sacando la pirámide que tenía Antonieta Espejo explorada, la etapa 2 del Templo Mayor, rodeada de un enorme espejo de agua, con un canal que pasaba por atrás. Iba convertirla en un adorno. Exactamente, porque además le iba a poner un tubo con la flama de la paz eterna en la parte de arriba, un tubo de gas. Y en la parte posterior, un gran canal. Pero aparece Carlos Flores Marini y denuncia que están destruyendo el Palacio de Cuauhtémoc, el Tecpan. Ya está autorizada su demolición. Ya la casa de visitas de 19 habitaciones, la fuente que tenía esa casa, la huerta y demás, están en plena destrucción. Y Carlos Flores Marín hace la denuncia y al mismo tiempo aparece en el Gallo Ilustrado, en el periódico El Día, como la casa de Sonora número 9 de la suegra de David Alfaro Siqueiros se había vuelto en un burdel. Y el gran mural de Cuauhtémoc contra el mito servía de fondo para las chicas y los visitantes que iban a esa casa. Para la clientela. Entonces, ¿qué hace López Mateos? Le da la orden de detener la destrucción del Tecpan, sacar el mural de esa casa de la calle de Sonora e instalarlo y crear el Museo Recinto Homenaje a Cuauhtémoc. Y vuelve a publicar un nuevo proyecto, ya Mario Pani, de cómo va a dejar la Plaza de las 3 Culturas, el Gran Canal Veneciano, de ahí que hay fuentes en diferentes puntos de Tlatelolco. Va a ser el canal veneciano con un puente que llamaba el del arco iris para unir Europa y América. Y al fondo el Tecpan, que tiene las basas de las columnas del portal de aquel de 7 arcos de Cuauhtémoc, las tiene desnudas, las tiene los zócalos destapados porque los iba a llenar de agua Mario Pani. Gana Paco Rull, pero también Mario Pani gana parcialmente y pide su destitución. López Mateos le da la orden a Eusebio Dávalos. Y Eusebio Dávalos hace la jugada maravillosa,
quita a Francisco González Rull, entra del Palacio de Bellas Artes a Pino Suárez, toda la línea 2 del metro, y nos da los primeros reportes de los templos rojos, de los altares Zompantli, todo lo que había excavado Batres, todo eso lo trabaja con Jordi Gusinger hasta salir al templo redondo de Pino Suárez. Él va a hacer ese enorme trabajo, es el papá de Salvamento, Francisco González Rull. Hace todo ese maravilloso trabajo Paco Rull, y en Tlatelolco dejan a don Alberto Rull, nada menos al arqueólogo más prestigiado de México por haber descubierto la tumba de Palenque. ¿Y qué sucede? 10 años antes. Sí, justamente detiene la destrucción y se queda como zona arqueológica. Yo llego en el 87 con un proyecto de Eduardo Matos. Vamos a comparar Tlatelolco y Tenochtitlan a través de sus vestigios en contextos que sean muy parecidos en tiempo y en espacio. Y así empezamos a trabajar, apenas hace 37 años y fracción. Y bueno, de ahí nos fuimos enrolando en el trabajo. Me llevé una enorme sorpresa. No había informes en el Consejo de Arqueología, en el archivo técnico no había imágenes. Fue muy terrible para mí, una sacudida muy fuerte, y tuve que ir a buscar a los actores. Me fui de boca en boca. ¿Quién excavó aquí? Paco Rull. Acá Eusebio Dávalos, aquí Antonieta, aquí fulano, aquí Perengano. Eduardo Contreras estuvo aquí, me decían los custodios, don Francisco Roslán, que cumple 106 años de vida. Fíjate. Y sigue siendo un excelente amigo y consejero para Tlatelolco. El señor me decía, busca a fulano, él tiene las fotos, mira, quita esas láminas de ahí, y ahí están los amantes de Tlatelolco, que ahí siguen todavía. Quita aquel pedacito de tierra y hay una ofrenda gigantesca hasta con objetos de madera, y efectivamente fue con lo que me titulé. Entonces, ¿salió el dintel? No, los dinteles le tocaron a Margarita Carballal en donde ahora es el edificio del Triángulo. Que son una cosa maravillosa. A mí me tocaron las ofrendas de Ejecatl-Quetzalcóatl. Y bueno, nos fuimos trabajando. Fue pasando el tiempo. Nunca me percaté de que la misión que me encargó Eduardo me llevara tantos años. Para 2001-2002 llego a trabajar. Eduardo deja de ser nuestro jefe administrativamente, ¿no? Académicamente para mí sigue siendo el líder. Y me empiezo a separar un poco de Templo Mayor, entrego la fototeca con 130,000 imágenes, todo lo que habíamos hecho como fotógrafo del proyecto, como responsable de esa área, ya con bases de datos y demás, y me dedico a Tlatelolco. Ya para esos momentos yo había terminado, 2001, la maestría en estudios mesoamericanos, estaba preparando la pintura mural con Beatriz de la Fuente, con don Miguel León Portilla, Alfredo López Austin como asesores, y pues uno a uno se me fue yendo, pero bueno. El tema es de que para 2002, en julio 11, me avisó un vigilante. Yo llegaba todos los días a las 8 de la mañana, después de repartir hijos. Llegaba a trabajar a las 8, me iba, revisaba, daba la vuelta, me iba a trabajar a mi oficina del TECPAN, justamente. Llego y esa cocina ya tenía teléfono. Me aventé muchos años sin tener teléfono. Ese día llego y me avisa el vigilante, arqueólogo, están sacando tepalcates de colores ahí en el convento. Y dice, y es un montonal. Y le dije, estás loco, le digo, yo acabo de pasar, no vi nada. Dice, pues yo ya le avisé y me cuelga. Dije, caray, sí se enojó, esto va en serio. Voy corriendo, llego al lugar y efectivamente estaban con una máquina cortando el adoquín, una zanja de 40 centímetros, y una persona con una pala sacando fragmentos de estuco con mucho color. Lo detuve, nos peleamos, el contratista decía que no iba a parar, que eran órdenes del secretario de Relaciones Exteriores. Le dije, pues era de días padre, pero aquí paras porque no tienes un permiso del instituto. Nos dimos un agarrón tremendo, mandé llamar policías, y cuando estaba llegando la patrulla para llevarme la máquina y al operador, justamente cuando estábamos en ese momento, baja un señor que era el subsecretario y dice, pregunta al secretario de Relaciones Exteriores qué está pasando, él está viendo desde allá arriba. Pues están destruyendo el patrimonio. Aquí hay una habitación que están rompiendo, y por la ubicación debe ser del Coatepantli. ¿Era Castañeda? Sí. Ok. Entonces, y digo, y me tengo que llevar al operador porque insiste que él va a hacer el trabajo. Y no tiene permiso del instituto, dice, permítame. Se fue, regresó, dijo el secretario que se detienen los trabajos, que no se preocupe, van a hacer el trámite y vamos a hacer el trabajo posteriormente. Adelante. Se van y empiezo a recoger todo. Y empiezo a cribar la tierra. Y veo que son fragmentos con muchos colores, pero colores indígenas. El rojo, el ocre, ¿no? Amarillo ferroso, pues, sí. El negro y el azul, el índigo. Digo, caray, esto es prehispánico 100%, y empiezo a buscar de dónde viene. No teníamos con qué trabajar. Entonces fui y me quité una lona que teníamos de talleres de verano de los niños y la tapé. Me amarré las piernas y bajaba mi torso sobre la zanja para no caminar ahí, y descubro una enorme cantidad de huesos.
Después una cantidad de adobes y eran huesos, fragmentos de estuco y después adobes. Eran las 3 capas. Y la pared de una habitación. Y empiezo a ver y descubro un águila muy burda, esgrafiada. Ya empezaban a bajar las cargas de color ocre, color café, y está posada en el lomo de un enorme jaguar cuya cola dobla en la esquina hacia la parte norte. El jaguar camina hacia la parte oriental y tiene las garras sumergidas en el agua donde hay peces. Dije, qué belleza, ¿qué es esto? Sí, claro. Entonces tapé, nadie supo de esto. Estuve ahí desde ese julio del 2001 hasta 2002, que regresaron en abril, 9 meses después. Regresaron las personas de Relaciones Exteriores y me avisaron que iban a hacer el trabajo. Y me entregan el permiso del instituto. Le digo, no, está mal. Aquí no dicen quién es el arqueólogo responsable. Pues usted, ahí no veo mi nombre. Se fueron furiosos, diciendo cosa y media. Regresan. Me vuelven a dar el oficio, ya viene mi nombre, ya viene la firma de dirección general y les entrego el dictamen. Señores, se tienen que ir porque están dañando la habitación suroeste del gran recinto ceremonial, bla, 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 y me tienen que entregar el espacio. Van por aquel señor, el subsecretario, y ya no baja él, el que baja es el secretario. Dice, muy bien jugado, arqueólogo, vamos a ver qué es lo que encontró. Quito aquella lonita que te comenté y empieza a ver el jaguar y demás. Dice, excelente. Ahorita cambio, toda esta gente se va, dame tiempo. Y así fue. Empezamos a hacer pasamos de un rescate a un salvamento. Empezamos a aplicar la normatividad, se nos apoyó muy bien de parte de Dirección General y trabajamos así sin parar. Bueno, yo trabajé así hasta 2007 prácticamente. Llega un nuevo director del instituto, se presenta también y me dice, oye, necesito que te vayas conmigo de Coordinador Nacional de Arqueología. Le dije, no, ni loco, ven a ver lo que encontré. Le digo, ¿y por qué yo? Dice, porque yo trabajo en el piso 7. Soy Alfonso de Mari Campos. Embajador. Embajador. Y veo que vas y vienes todos los días para todos lados. Y ahorita quiero ver qué es. Fuimos, lo vio. Dijo, te voy a apoyar. Y así logramos hacer el Museo de Sitio de la Caja de Agua. Muy bien. Ese es el relato a grandes rasgos de cómo tenemos esa caja para todos. Ahora platica qué es la caja de agua. Bien. Para descubrir qué era la caja de agua fue un poco difícil, porque el entorno es que tenemos el muro occidental del convento descansando sobre la caja de agua. Van a ver en la presentación varias imágenes. Sobre el costado, la caja tiene 3 diferentes fragmentos arquitectónicos. El principal, donde cae el agua, está en la parte occidental, digamos su tercio occidental, es donde va a residir el agua. Tiene 4 metros. De norte a sur, tiene 260, si no mal recuerdo, de este a oeste, y otros 4 y otros 260. Pero el piso de esa caja de agua, donde está el borbollón, donde cae, donde se nutre la caja de agua, el rebosadero, tiene 2 perforaciones arriba y una abajo. Entonces entra directo por abajo, cuando la presión lo impide, hace presión y entra por arriba, es su flotador. Y empieza a golpear el agua. Y empieza a caer, y el piso es más profundo en la parte noreste, para que cuando pegue en el muro intermedio gire y empiece a dar vueltas. No se interrumpe el movimiento del agua. El muro intermedio, que separa el atrio, vamos a llamarle así, la mitad intermedia de esas 3 partes de la caja de agua, va a tener ese muro, va a tener unas perforaciones. Y encontré incluso el tapón de piedra para quitar y poner dependiendo de la carga de agua y nunca rebasar el límite del lomo en la caja de agua. En la parte norte de ese muro intermedio hay 2 escalones y tienen un desgaste tremendo. El otro atrio es muy chiquito, tiene 1.15, cabe apenas 1 o 2 personas. Y luego vienen los peraltes, 5 o 6 peraltes, todos redondeados los escalones de cantera rosa, muy bien labrados, todos redondeados, y van a tener perforaciones donde termina en el piso la caída de estos escalones. Es decir, prevén que si se les cae el agua, los recuperan por drenajitos, se van a un colector que pasa en la parte sureña, cruza toda la caja de agua y se va hasta el Tecpan. Es una obra de ingeniería increíble. Para descubrirla fue gracias a las perforaciones que encontramos en el muro. Déjame nada más hacerle una precisión a la gente que en nuestro auditorio que muy probablemente tenga que estar imaginando lo que tú dices y haya que ubicar. Esta caja de agua está hecha más o menos hacia la mitad del siglo XVI. Sí.
y ya está en función al convento de San Francisco que está ahí. Bueno, mi estudio me dice lo siguiente. A ver, dime. Para 1527 ya está la primera iglesia, es muy pequeñita. Sí. Y va a tener un convento de varones también muy pequeñitos. Sí. De hecho, vivían en la azotea de la iglesia. Okay. Sí, no es tan grande. La caja de agua obviamente va a quedar en medio del convento y el colegio de la Santa Cruz, que estaba de ese frontero al mediodía. Que se funda hasta el 32. 36. Al 36, sí. 1506 de enero de 1536. Mira, okay. Y dice la crónica que va a tener 100 alumnos y 400 párvulos. Okay. Son 500 personas, más los profesores, más la gente que va al tianguis. El tianguis no desaparece. Uh-huh. El tianguis de Tlatelolco no desaparece. Y la caja de agua, la arquitectura mira hacia el oriente, hacia donde está el espacio del tianguis. De atrás de la iglesia al Tecpan tenemos 200 metros en cuadro. El espacio perfecto para el gran tianguis al aire abierto. Pero fíjate lo que estás platicando, tocayo. Estás platicando de una ciudad en Tlatelolco, sí. Es decir, estas ciudades gemelas que eran México y Tlatelolco. Tlatelolco florece al mediar el siglo XVI. ¿No? Está todo, pero ya mestizo o ya hispanizado. Lo que yo veo es que Tlatelolco viene precisamente para mí un gran acierto de la élite indígena. Okay. Aceptan el nuevo sistema. La ciudad de los palacios va de la parte de San Sebastián hasta San Pablo de norte a sur. Okay. Va de la Soledad hasta la Alameda, hasta Santa Isabel. Y ahí termina la ciudad de los palacios. Uh-huh. Viene la lagunilla y tú vas a Tlatelolco y nada más vas a ver la iglesia, el convento, la caja de agua, el Tecpan con sus 19 habitaciones en la casa de visitas, la fuente, las huertas, y vas a poder ver justamente el colegio de la Santa Cruz, que la crónica nos dice que va a ser de adobes. Cuando se hace el colegio de San Juan Capistrano, hacia 1658, ya pierde el nombre, se llama de San Juan Capistrano y San Buenaventura. Uh-huh. Deja de ser el Imperial Colegio de la Santa Cruz. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que el convento pequeñito creció tanto, se duplica, que va a pasar justo su muro occidental, va a la esquina arriba de la caja de agua. Ahí la afectó. La afectan y ponen todo lo que es la receptoría de peregrinos justo ahí. Están las 3 arcadas de la receptoría de peregrinos. Eduardo Contreras ahí tenía su ceramoteca, era feliz cuando pensaba que iban a hacer el Museo de la Náhuac por órdenes presidenciales. No se esperaban a Díaz Ordaz y Echeverría, ¿verdad? Entonces, se planea todo esto para hacer el Museo de la Náhuac. Aquí hay algún dato muy importante. Cuando fue prisión, las celdas, las crujías que cubrían el sector occidental del convento del Cuadro, la parte sur, la parte oriente, están completas, la parte oriental, la parte sur. Pero la parte poniente de las crujías, no están las crujías. Nada más está el pasillo, el corredor, el deambulatorio. Yeah. Desaparecen todas las crujías y justo ese muro descansa sobre la caja de agua. Lo abrieron con Mario Pani. Encuentro tepetate apretado con máquina. Encuentro una losa de cemento de 15 centímetros, impermeabilizante Fester, que fue lo que me permitió fechar, que era justo un producto de los años 60. Sí, claro. Otra capa de 5 centímetros de cemento. Después metieron polines y después la duela. ¿Qué es lo que les dio miedo? La humedad. La gran cantidad de humedad. Vieron cantidad de huesos, no tocaron, curiosamente no saquearon, no buscaron los tesoros de Cortés o de Moctezuma ahí. Arrasaron ese pedacito, lo aplanaron y dejaron la caja cubierta. Cuando yo empiezo a excavar por afuera del convento y veo el muro intermedio, empezamos a hacer un trabajo con georradar. Y me voy a una crónica que dicen que cuando se hace el colegio de San Juan Capistrán y San Buenaventura, con mucho cuidado se dejó el escudo de armas de Carlos V resguardado en uno de los muros del nuevo edificio. Okay. Y ese fue mi pretexto. En el georradar aparece, sí, una aglomeración de piedras justo arriba de la caja de agua, y le comenté a todos los sabios: señores, ahí está el escudo. Pues todos dijeron sí, hicimos un arco, retiramos ese muro y liberamos la caja de agua. Se hizo el museo de sitio ya con el apoyo de Alfonso. Viene el trabajo de recuperar todos los vestigios de la caja de agua. Se le llama caja porque es una cisterna. Sí, claro. Va abajo del piso, pero en ese momento hay unas cajas de agua increíbles en muchos conventos. Hay una en un lugar que se llama Maguey Verde, de 12 metros por 12 metros. Haz de cuenta la de Tlatelolco sin pintura. Bellísima, pero bueno.
En esta de Tlatelolco, hacen el brocal de la caja de agua viendo hacia el poniente un muro de 80 centímetros de alto y estaba presidido por una columna que tiene un fuste para tener una reja que abría y cerraba controlando el acceso. Okay. Esa reja no existe, nada más quedan los restos del fuste. Esas columnas estaban tiradas en el jardín del convento cuando lo han usado de archivo. Viene el brocal con su lomo muy bien bruñido, con toda una cenefa pintada de querubes en la parte interna, con escudos heráldicos a la parte externa, con un símbolo de Malinali, de la hierba torcida, y con el escudo de San Francisco. Vienen muy bien mimetizados. Ahí se ve el sincretismo maravilloso. Los ángeles cachetones, cuando tú los veas, son indígenas, ¿no? Bueno, está la cenefa, avanzas 3 metros, sube 80 centímetros, corre todo hacia la parte donde está el agua nada más, los 260, da vuelta a los 5 metros 20, regresa a los 260, baja 70 y otra vez. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que bajas, cruzas las columnas, abres la puerta, bajas los peldaños que están ahí, entras con tu cántaro y el brocal ya te tapa. Ya estás a 1,30 metros abajo, más los 60, 80 del brocal, ya estás a 2:30 por debajo del nivel. No hay otro sonido más que el del agua, el gran susurro. Está musitando el agua con su movimiento permanente. ¿Y qué haces? Vas hacia el extremo norte, te hincas, tomas el agua y vas a quedar frente al discurso. Justo al centro hay 9 piedras rojas pintadas, de la cual desplanta una enorme cruz y dice INRI. Nada más está sin la representación del Cristo, nada más la pura cruz, la cartela INRI, y después viene todo el discurso de los pescadores, gente sentada con la caña de pescar, donde están atrapando un pez, otro con la red Matlatzinca, está donde atrapan peces, otro en la canoa, el cazador de patos con las grandes redes, como pasan en los lagos, igual que el plano de Uppsala, creo que hasta puede ser el mismo autor. El gran plano de Uppsala para mí fue la gran guía, lo estuvimos trabajando mucho con don Miguel para poder hacer las analogías de cómo el pintor es además patriotero. En el plano de Uppsala vemos que Tlatelolco es pintado 8 veces más grande que Tenochtitlan. No, sí, bueno, ya me estás haciendo ir muy rápido. Espérame tantito. Sí. Fíjate cómo va en todo lo que me acabas de platicar, todo lo que hemos viajado. De 1964, luego a 2002, 2007, y luego una vez nos vamos yendo para atrás. Ya has hablado de la prisión de Santiago Tlatelolco, donde estuvo Pancho Villa, y donde estuvo Bernardo Reyes, y donde estuvieron todos los militares infidentes o delincuentes del periodo porfiriano. Luego nos vamos un poco más para atrás, en donde Tlatelolco acaba siendo como un barrio, etcétera. Luego nos vamos más para atrás, en donde Tlatelolco es una ciudad importantísima, ¿sí? Porque está el plano de Uppsala, en donde efectivamente Tlatelolco parece gigantesco, pero está lo que platicamos hace un rato, el de la ordenanza del rey Cuauhtémoc, que está fechada en 1523, es decir, es de las pocas actividades que sabemos que hizo Cuauhtémoc entre el 23 y el 25, entre el 21 y el 25 que lo ahorcan, aunque yo siento que el documento es una copia de un anterior de mucho más clara factura indígena, pero lo que está haciendo es dividir el agua de Tlatelolco con Tenochtitlan. Sí. Él está siendo el gobernante de Tlatelolco de donde era. Sí. Y entonces ahí el palacio que tú estás ahora descubriendo tiene una significación muy particular. Después nos vamos a los pintores que están, los tlacuilos, que están en el colegio. Sí. Y esos tlacuilos del colegio hacen muchas cosas, entre esas esto que me estás platicando, sí, pero otras más. Ahorita que me estabas contando sobre la pintura y cómo está el mapa de Uppsala, en tu texto hablas del Códice Coscatzin, hablas también de los dibujos de Sagún, en donde aparece efectivamente un pez gordo como el que él habla, que con pico de perico, etcétera. Bueno, el pez loro. El pez loro. Y luego yo recuerdo haber trabajado alguna vez el Códice Texupan, oaxaqueño. Pero los oaxaqueños están haciendo una relación de lo que compraron
para su iglesia. Y entre esas están pinturas de gente que estudió pintura en Tlatelolco. O sea, estamos encontrando una red de relaciones que normalmente no la tenemos. El colegio fue mucho más importante de lo que creemos. Claro. En la difusión de la cultura. Y esos maestros de los que estabas tú platicando hace un rato resultan ser beneméritos. Sí. Además del homenaje que haces a Paco González, hay que hacérselos a ellos, porque nos dejan una huella de lo que pasa en los primeros años de la conquista, en el paso del politeísmo al monoteísmo, muy interesante. Y entre esas cosas está, no sabemos, ahorita a lo mejor me lo cuentas tú, quién manda a hacer las pinturas que están en la caja de agua, qué clase de ingeniería hidráulica es la de la caja de agua, y después checar que la mano es absolutamente indígena. Bueno, sí. A ver, cuéntame todo eso. Para mí, el autor intelectual, tanto de la ingeniería y como parte del discurso, va a ser Fray Andrés de Olmos. Muy bien. Para mí, Fray Andrés de Olmos, que también va a compartir con los tres flamencos, Fray Juan de Agora, Fray Juan de Tecto y Pedro de Gante. Ellos son los grandes pioneros. Mientras uno estaban en Texcoco ya aprendiendo el náhuatl, las tradiciones, metiéndose en las élites indígenas, sobre todo de carácter religioso, considero que Fray Andrés de Olmos llega a Tlatelolco y es el que genera la capital de la República de Indios en Tlatelolco. Okay. Para mí él es el actor intelectual. Pues es muy importante y eso. Va a empezar a trabajar cuál es la figura nueva del mestizaje. Sí, Cuauhtémoc hace su ordenanza y él dice de la Lagunilla a Tecámac y de Nonoalco a Tepito son las tierras de Tlatelolco. Okay. Todo me tienen que pagar tributo. Y lo deja perfectamente asentado y sobre todo maneja lo del agua. Y si Tlatelolco tenía hostigado a los tlaxcaltecas por la sal, lo mismo está haciendo Cuauhtémoc en esa ordenanza. Se va a apropiar de todas las salinas, Magdalena de las Salinas, Nonoalco, donde ya encontramos un centro productor de sal desde el año 450, yo creo, hasta posterior a la llegada de los europeos, con moldes, los famosos pilones, etc. Hay una tesis de Daniel Ruiz Cancino, uno de mis alumnos, que habla de ese tema. Bueno, Fray Andrés de Olmos para mí es el gran autor intelectual de esta caja. Y lo que va a hacer es pedir el agua para la inauguración del Colegio de la Santa Cruz, para esos 100 alumnos y los 400 párvulos que he mencionado. Ahora, hay otro dato maravilloso. Él hace la primera obra de teatro el día del juicio final, hacia 1532, con actores. La crónica nos dice 400 actores en vivo, hablando en náhuatl, de cuáles eran los peligros de caer en el infierno. Entonces, va a pasar algo muy interesante. Sale de Tlatelolco y funda Tepeapulco. Y si ven la ingeniería de los arcos, de los lavaderos, la caja de agua de Tepeapulco, bueno, la subliminó, rebasa la de Tlatelolco. ¿Te acuerdas quién escribió en Tepeapulco? Sí, Fray Bernardino. Exactamente. Pero Fray Bernardino llega un poquito hacia 1529. Sí, en la barcada del 29. Yo creo que ya Fray Andrés justamente ya va formando esta escuela. Él pretende algo muy importante, que el indígena sea sacerdote católico. Y aparece un cura hacia 1552, Montúfar, y les hace la vida de cuadritos hasta que consigue... El segundo obispo. Así es, y les hace la vida de cuadritos a todos, creo que es el que expulsa precisamente a Fray Andrés, los mueve a todos, manda al viaje de las Cigüeras a Fray Juan de Tecto con Cuauhtémoc, lo ahorcan con él. Lo manda Montúfar. Está en el viaje a las Cigüeras. Mira. En el códice donde aparece colgado Cuauhtémoc, sí, aparece el frailecito colgado, es Fray Juan de Tecto. No, esa es una interpretación del 49, perdón que te lo diga. Sí, así en lo realidad, leí. No, Tecto muere de hambre en el viaje. En el viaje, sí, eso lo manejan tanto Cortés como Bernal. El que está ahorcado de este lado es un año antes y debe haber sido un español que algo hizo. Ah, ya. Sí. Bueno, perfecto, qué bueno que me lo aclaras, porque yo lo he interpretado de que justamente cuando cuelgan a Cuauhtémoc, le preguntan a su fraile confesor, ¿dónde está el tesoro? No, pues es un secreto de confesión y pues también lo ahorcan. Pero no fue Tecto el que lo confiesa ahí, está muy claro cuando Bernal Díaz lo
lo comenta. Perfecto. Y dice que lo bautizan. Pero eso ya es otra historia. Pero lo que pasa es que es en 25 y Andrés Olmos llega en 29. Entonces más bien hay que jalar Sahagún un poco. llega en 29. Sí, Sahagún llega en 29. Pero bueno, el tema es que ya están trabajando. Pero Montúfar es hasta los 50, ¿no? Ya están trabajando el modelo. Okay. El modelo, para mí, ya están trabajando la parte central, ideológica, de cómo se va a sustentar el señorío de indígenas. Sí. Montúfar impide que sean sacerdotes. Hacia 1581-83 gana la bula papal y se prohíbe esta parte. Y es cuando viene la decadencia brutal de Tlatelolco. Okay. Entonces, hacia 1650-58 nace el Colegio de San Juan Capistrano, crece el convento, en realidad 1700 y fracción, nuevamente otro intento de recuperar estos espacios indígenas, pero la gente no habita Tlatelolco, no hemos encontrado caseríos, palacios, no hay. Aprendió muy bien el indígena a no estar tan cerca de su conquistador, de las fuerzas militares de quien le ganó. Aprenden a moverse, siguen manejando el comercio, siguen manejando las rutas comerciales que tenían para que el tianguis de Tlatelolco perviva todo el siglo XVI. Están muy claras las crónicas en esa parte y lo dicen también los planos que tenemos, ¿no? Pero fíjate qué interesante lo que cuentas, es muy importante lo que dices, porque aprenden a estar lejos y al mismo tiempo participar con. En las últimas páginas del Códice de Tlatelolco está la salida de los tlatelolcas armados para combatir a los chichimecas que ya empiezan a crear la guerra chichimeca que dura hasta la época de Cárdenas. Pero son soldados tlatelolcas los que van. Y efectivamente no se revuelven como no se revolvieron los que van a Florida de los mexicas que están en el Osuna. Qué interesante. Eso es lo que yo veo a través de la arqueología. No tenemos una evolución de la ciudad como tal, con palacios, con caseríos, nada de eso. Debe haber aparecido. Los arqueólogos en eso no se equivocan. No, por eso. Cuando los historiadores a pedir salvamentos, hemos hecho más de 30 salvamentos en toda la unidad habitacional, con CFE, con la Comisión del Agua, etcétera. Pues, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando a la gente del siglo XVI para entender el México antiguo, ¿no? El México prehispánico. Y no. Tenemos casitas pequeñitas con 1 o 2 entierros abajo del tecuil, tal como lo dicen las crónicas, pero palacios, casas, no. Hay un dato muy interesante que manejaba Paco Rull, Margarita Carballal, la gente de Salvamento Arqueológico, y que lo dice Robert Barlow. Moquihuix tenía una gran fiebre constructiva hacia el sur de Tenochtitlan, de su templo mayor, para enfrentar a sus hermanos de Tenochtitlan. Y sí, hay un palacio en la calle de Bocanegra que descubre Margarita Carballal, también con entierros, los 16 edificios, donde ahora es el edificio del Triángulo de Relaciones Exteriores, también Margarita lo descubre, y sí se ve cómo creció el recinto. Pero hay un dato muy importante para mí, que el templo mayor no queda al centro, en la parte oriental del recinto sagrado, queda en la parte norte. Y de sus 7 etapas, solamente la etapa 2 y la etapa 6 y la 7, la última, la que ven los europeos, eran templos dobles. El resto son templos de un solo dios, de una sola escalinata, Tezcatlipoca Negro. Eso es lo que estamos trabajando ahora, ya para cerrar la interpretación de Tlatelolco. Y el dato más importante es que la fecha que tenemos, de 2 contextos diferentes, uno de unos entierros que excavó Matos en los 60, sobre lo que ahora es el eje central, y lo más profundo del templo mayor, en la parte norte, descubrimos que la pilastra de una habitación a 9 metros 60 centímetros de profundidad son del año 850-930. Tanto esos entierros como esta estructura, que nos está haciendo, nos está reafirmando lo que dice la crónica tolteca chichimeca de cómo Xolotl llega y encuentra aldeas ya colapsando en la parte de los lagos, ¿no? Entonces está muy interesante cómo el mexica se empieza a apropiar. El templo mayor ahora, la parte del piso de la etapa 5, imagínate la pirámide completa del templo 5. En la parte norte, hacia donde ahora caminamos, tiene 3 metros 60 de profundidad. Y en la parte sur, 60 centímetros. Está así. Chueco. ¿Qué es lo que confirma?
que el islote original nada más servía la parte norte del templo, llega el mexica y le agrega la parte sur y siguen construyendo hacia el sur y se siguen hundiendo, que es donde mayor cantidad de pilotes hemos encontrado en todos los salvamentos. Para detener, cosa que además de retrasar la fundación de Tlatelolco unos cuantos cientos de años, nos maneja algo que a mí siempre me ha interesado y que solamente los arqueólogos lo pueden saber, que es las ingenierías, el manejo de las ingenierías indígenas. Yo alguna vez trabajé a Luis de Velasco el Viejo y hay una inundación durante su gobierno y entonces él pide que sean los alarifes indios los que ayuden a desaguar, no los españoles. Y dice, porque ellos sí saben, porque muchas veces lo han manejado y porque manejan el agua perfectamente. Cosa que en el juicio de residencia que le hacen lo enjuician, por eso lo critican. Pero eso indica que hay toda una tradición de ingeniería hidráulica y de ingeniería en general que hemos olvidado. Pareciera que el México prehispánico son las pirámides encima de tierra hecha y pintores y flores y cantos por todos lados, y no, hay un pensamiento, es una civilización completa. Hay una estructura social brutal. Totalmente. Una repartición del trabajo y un modo de producción impresionante. Esta caja de agua va a tener exactamente 3 afluentes. Uno viene de la caja de Santa Fe de Chapultepec, de tus territorios del castillo. Cierto. Ahí viene una que baja por lo que era el Salto del Agua, llega a lo que era el eje central, dobla hacia el norte, pasa el puente de la Mariscala y llegaba a Tlatelolco. La segunda viene de un pueblito de Tacuba y baja corriendo todo lo que es lo que era San Cosme, ¿no? La calzada México-Tacuba, llega otra vez a ese eje central, se incorpora al que viene ya del Salto del Agua y sigue hacia el norte, hacia Tlatelolco. Y el tercero, que es para mí el más interesante, viene de Axayopinca, lo que es la glorieta de Camarones. ¿Sí? Cuando llegamos a la avenida Cuitláhuac, salimos de Tlatelolco sobre Flores Magón, lo tuvimos que hacer caminando porque ahora la circulación es terrible en esta ciudad, y pasas por San Simón el Pobre, que tiene la iglesia piezas prehispánicas, esculturas prehispánicas adosadas a la fachada, como es el caso también de Tenayuca. Entonces, justo ahí pasas y vas a llegar a la glorieta de Camarones y hay otra caja de agua, de donde venía el manantial de Azcapotzalco. Llegaba ahí el agua, como que la cambian los niveles de presión, de superficie a más profundo para darle mayor presión y pudiera llegar el agua a Tlatelolco directito a la caja de agua. Son los 3 que van a alimentar la caja de agua. De ahí de la caja de agua del convento, la que me tocó por suerte descubrir, llega un momento en que la escocea. Es tanto el agua que está llegando que empieza a moverse. Y hacen una salida hacia la parte sureña, le rompen, hacen una pantle, se ve cómo cortan donde termina el jaguar, cortan, hacen un canal, salen a 1,5 metros, 2 metros y corre hacia el Tecpan. En el Jardín de Santiago todavía está otra fuente, ahí la tienen con una cruz atrial, la disfrazaron, pero es la fuente que está en el centro del Tianguis, y de ahí se iba otra fuente hasta el Tecpan, a las huertas de la casa de visitas. Un sistema hidráulico impresionante de agua potable, porque agua tenían el agua salada, la otra parte de la lagunilla, imagínate, ¿no? Pero de eso no bebían. Sí, porque el agua de la que está hablando la ordenanza de Cuauhtémoc, que es para pescar, y tiene que ver con lo que vamos a hablar ahorita. Pero el agua dulce viene de este lado, la de Chapultepec. Toda la parte occidental. Una parte, cuando menos, se da la vuelta ahí por donde es ahora Melchor Ocampo, se liga a la México-Tacuba, hoy México-Tenochtitlan, y llegaba a Santa Isabel, que es donde está el Palacio de Bellas Artes, y ahí seguramente venía esta desviación. A donde se incorpora a ese gran canal. Vamos a hablar del canal, es muy grande, más de 2,60 metros de ancho. El acalote es la mitad y el apantle es la mitad. Es como se van reduciendo y son un juego. Todavía en el pueblo de Tecozauta tenemos la fortuna de tener muchos apantles, acalotes, con un manantial que no termina de alimentar las huertas, afortunadamente. Y es para mí el mejor ejemplo de ingeniería por simple y llanamente gravedad. Claro. Y llevan el agua a todos lados. Claro.
Que esa es la clave de la ingeniería hidráulica. Clave. Sí. Permíteme, tocayo, hacerte un paréntesis para recordar que el tema en esta ocasión, para recordarle a nuestro auditorio que el tema en esta ocasión es la caja de agua de Tlatelolco y la pintura mural novohispana, y decirles que llevamos la mitad del programa, tal vez un poco más, y todavía no entramos en tema, porque es tan importante Tlatelolco como ciudad, y tan importante quienes han servido de fuentes a tu trabajo para poder entender la arqueología que estás encontrando, que no hemos entrado al tema, y creo que ahora en esta segunda parte el arqueólogo Salvador Guillem nos va a explicar en qué consiste la caja de agua, para qué servía, cuánta gente surtía, y lo más importante que encontró, que son las decoraciones, que no son decoraciones fortuitas. Son decoraciones que tienen un sentido, que tienen un significado muy claro para quienes lo estaban viendo, y que tienen una trayectoria y una intención en los pintores. No solamente está la técnica del fresco y cosas que has encontrado sobre qué pasaba si se empezaba a secar y cómo tenían que usar el estarcido en el fresco, sino que hay un sentido. Yo recuerdo en tu texto que siempre dices que están orientando hacia el oriente, o sea, los peces o las aves están hacia el oriente. Identificas por ahí una garza macho y una garza hembra, en fin, este tipo de cosas es de lo que vamos ahorita a platicar. Y al último te voy a picar la cresta, si nos da tiempo, nada más para hacerte enojar tantito y a ver qué me sueltas. Entonces vamos empezando por una pregunta que nos hace la cabina, Gaby Marentes, es si hay alguna relación entre los esqueletos que encontraste cuando empezaba la excavación y la caja de agua. Bien, esta es una muy buena pregunta. La arqueología me permite entrar a descubrir la caja de agua a partir de la superficie que habían violentado con esta máquina para hacer una zanja, y los trabajadores de relaciones exteriores no se mojaran los zapatos en época de lluvias. Esa era la intención de esta zanja. Entro, empiezo a excavar y me llevo la sorpresa de encontrar primero tepetate muy aplanado, muy recio, muy resistente. Abajo del tepetate una enorme cantidad de huesos de animales, tremendo, no sé, 30, 40 centímetros. Después la capa de estuco, de fragmentos de estuco, que aquí viene algo muy importante. El registro de dibujo que hice de cada fragmento, de cada hueso, me permitió ver el sistema de caída como lo hacemos en la arqueología maya. Hacia dónde cayó el muro, hacia dónde cayó la pared. Esto lo apliqué, esta tecnología, para entender cómo cayeron los fragmentos de pintura mural adentro, si los muros estaban cortados. Y abajo de esos fragmentos de pintura mural, fuimos encontrando adobes de 60 centímetros por 40, más o menos 35, y unos 8, 12 centímetros de espesor, como piezas de dominó que habían colocado a partir del muro sur hacia el muro norte. Fueron colocando, ya que lograron un nivel, rompen por afuera los muros del brocal de la caja de agua y empiezan a desprender la pintura mural, nada más donde estaba la pintura hacia el interior. Entonces caen de sur a norte, de oriente, del poniente hacia el oriente, cae perfectamente. Y hay un fragmento, que es un escudo de una flor que yo reconozco como el malinali, el flujo del tiempo, y con el escudo de armas de San Francisco, ¿no? Estas flor de lis. Bueno, entonces, este escudo lo colocan con mucho cuidado, son 2 círculos, uno en la parte norte y otro en la parte sur, y empiezan a tirar todo lo demás. Después se me imagina que hicieron una gran comilona. Y de esa enorme cantidad de huesos que sobró de la comilona, los arrojan y tapan toda la caja de agua, desde la escalera hasta donde estaba el agua. ¿Eso quién lo haría, tocayo? Yo considero que es hacia 1583, cuando gana la bula papal Montúfar. Es cuando ya los que estaban tratando de sostener el Colegio de la Santa Cruz dicen ya no es posible, y llega la orden de tapar todo aquello que recuerde el rostro de los indios. Y entonces dan cumplimiento a la orden,
y hacen un ritual indígena maravilloso con una ceremonia de clausura impresionante. Que es tapar Que es eso. Fíjate cómo el adobe, coincide. meter en la pieza la consideran sagrada, Sí. comen, departen y sellan. Esto es lo Y que obedecen. sucede. Y están obedeciendo la orden. Claro. Pero ¿qué están haciendo afortunadamente para el arqueólogo Salvador? Dejarme trabajo para el siglo XX. Sí, claro. Pero además, fíjate, coincide eso con la orden que da Felipe II de recoger todos los manuscritos que hablen de los indígenas, que son descubiertos hasta el 19. Sí. Pero, aquí, ¿qué animales serían los que comían? Aquí viene ahora el discurso. Lo que se planea es presentar una vida muy armónica del indígena en el nuevo modelo. Al centro de la caja, en el muro occidental, cuando entraban, bajaban estos peldaños con los cántaros a tomar el agua que está moviéndose, cantando, digo yo, tiene una alegría increíble ese círculo de agua girando. Lo primero que ves de frente es la cruz, con la cartela INRI. Y de ahí viene un discurso hacia la izquierda, hacia la parte sur, otro hacia la parte norte, pero en todos los casos vamos a ver indígenas con animales. Hacia la parte sur hay un indígena que va caminando, tiene 2 pies izquierdos. ¿Por qué tiene 2 pies izquierdos? Porque representan, 2 pies derechos, porque representan el dedo gordo y los otros chiquitos. Igual en el pie de atrás. ¿Por qué sucede esto? Porque en los códices se hacía para representar la acción. Sí. La manera Caminar. de tomar el punzón, en el Sí. caso de Zipactón, a los Xomocon, en la pintura que también descubrí en el templo calendárico, se perpetúa en los tlacuilos de Tlatelolco. El tlacuilo de Tlatelolco es muy famoso y efectivamente viaja a Oaxaca, viaja a Malinalco a llevar sus pinturas para que sean copiadas para hacer otras ilustraciones de otros conventos. En esta pintura que estoy describiendo ahora en la parte norte hay una changuita que trae la cría en la parte norte y está cantando. La ves en Malinalco. Ahí se ve como el modelo se está perpetuando entre un convento, aunque sea agustino, lo tomaron de los franciscanos. Bueno, caminas hacia la parte sur después de este personaje que va con una caña de pescar y está la truchita colgada justo en un gran remolino donde salen las plantas. Adelantito de él hay otro sentado que está desnudo, tiene los pies con una punta de flecha entre el dedo gordo y el que sigue, ¿no? Del pie. Ahí tiene la punta de flecha y abajo del otro pez. Ahí viene atrás de él en su espalda un carcaj donde guardan los peces cazados o pescados. Y atrás de él está la cola del jaguar, dobla y el jaguar va caminando como lo describí, sobre la corriente del agua parsimónicamente, le pintan 2 caras. Cuando hice el registro de todo el discurso esgrafiado, primero lo representaron de frente, como que no les gustó y lo voltearon de lado. Tiene 2 lenguas, tiene 2 narices. Que es normal en la pintura muralesca, en los frescos es normal ese tipo de arrepentimientos. Líneas de arrepentimiento, Sí. exactamente. Pero lo increíble es el águila que está posada arriba y ve hacia el revés. Ve hacia el poniente mientras el jaguar ve hacia el oriente. Uno de los nombres de Tlatelolco es Oceloapan, el lugar de las aguas del jaguar. Y ahí es donde está representado. Y arriba tiene a su hermana, a Tenochtitlan, el águila, Cuaumistitlan, el lugar de las águilas. Es para mí cómo el tlacuilo está jugando con los conceptos ante el cura, ante el fraile, ante el europeo, de conceptos que solamente en la cosmovisión mesoamericana podríamos comprender. Esa fue mi tarea fundamental con mis asesores, comprender cada uno de los elementos. Tenemos 2 símbolos en la parte norte de la caja de agua, que para mí son las firmas de los tlacuilos y no los he podido interpretar. Uno de ellos es unas bandas de colores, como ahora la bandera LGTB, de la cual sale el colmillo de un jaguar y los dientes frontales. No he podido encontrar cómo traducirlo de tentli, ¿no? De diente, de jaguar, de tentli, Papantli, probablemente, o alguna formar cosa. un nombre que me dé el nombre de uno de los pintores que aparecen en las relaciones, no lo he podido lograr. Y del otro lado también, abajo hay otro que es más complejo, más enredado, el símbolo, pero está justamente donde termina la caja. Siento que al final dijeron, ¿por qué no vamos a firmar? Y está atrás de uno de los pescadores que está con la gran red Matlatzinca metiéndola en el agua. Está parado, está la escena muy bonita de cómo caen los peces de la red y demás, pero tiene algún detalle. Tiene el pene de fuera. Y está esgrafiado nada más. El siguiente elemento es el pescador que está sobre la gran canoa con un pato ya que saca de la red,
de esta red de las lanchas donde cazaban patos para comer, para vender. Que es una de las escenas que dices que se repite en el plano de Uppsala. Sí, ahí está, exactamente, el cazador de patos. Después vamos hasta la garza hembra, que pudimos identificar con la doctora Lourdes Navarijo. Un día me cuestionó, ¿estás seguro que es una garza hembra y un macho? Pues, hombre, le digo, nada más vele las plumas. Y yo bromeando, y me dijo, pero tienes razón. Okay. Me dijo, efectivamente tienes razón. Okay. Y empezamos a hacer ese trabajo de buscar el pez loro con Óscar Polaco, que desgraciadamente ya falleció. Se emocionó mucho cuando le avisé. Oye, tengo un pez así asado, ese es el pez loro, es de agua salada, de mar. Sí. Digo, pero ¿y por qué no aquí en el lago salado de Tlatelolco? Entonces se emocionó mucho y publicamos juntos con Fabiola, otra doctora también que ya desgraciadamente falleció. Trabajamos la interpretación de estos peces de agua salada en Tlatelolco. Que dices tú muy bien en tu texto, que aparece también en uno de los libros de Sahagún. Sí, y sí, además yo vi las dos imágenes para preparar esta entrevista. Efectivamente se parecen muchísimo. Es posible, no. Si no la misma mano, si es el mismo maestro. Exactamente. A un grupo de pintores. Hay una dirección. Sí. En el trabajo de registro del discurso pictográfico me fui al esgrafiado, a esas correcciones de los arrepentimientos. Por ejemplo, pintan de perfil a un personaje que va con la red Matlatzinca, se le están cayendo los peces de la red, frente de él hay un animalito que yo interpreté como el ahuitzol, sí. Porque dicen que tiene 4 patas. Con las manos a manera de hombre, en la cola tiene una más, que con él atrapa al que pasa por su manantial, lo ahoga, lo sumerge, le come los ojos, etcétera. Lo interpreté así, porque está justamente dentro del manantial, dentro de las espadañas y demás. Y este otro personaje que queda de frente tiene un perfil europeo tremendo, la barba partida, bla, bla. Pero cuando lo pintan en las líneas sin color, es un español. Uh-huh. Llega el tlaco y lo mete en las líneas de soporte y en lugar de pantalón le monta el maxtlat. Uh-huh. De pantalón lo bajan a calzón, ¿no? Uh-huh. Lo dejan en indio, pues, en indígena. Uh-huh. No van a permitir el director de la obra que se representen europeos. El que está en la canoa en el muro sur, bajando lo que yo llamo el atrio, donde reciben el agua, está la canoa, está con la caña de pescar y una rana colgada de su caña de pescar. No tiene un pez, es una rana. Este personaje sí tiene el pantaloncito de príncipe valiente, las medias, el perfil europeo y demás, pero tampoco tiene color. Uh-huh. No lo pintan, como que ya estaban pintando este personaje para ir dando la vuelta conforme va a la pintura al fresco, para que aguantara además el agua. Están combinando la pintura mural con la presencia permanente del agua. Tiene que apurarse. Tenían que apurarse. Y ahí es donde empiezan a cambiar el discurso y los vuelven en indígenas a todos. Fíjate, tocayo. Por ahí leí en algún texto que Miguel Ángel Buonarroti decía que el éxito de una pintura al fresco estaba en los andamios, es decir, en la manera de ir armando los andamios para que pudiera subir rápido el ayudante, porque eso se seca muy rápido. Acá es exactamente al revés, acá ya está el agua por ahí y tienen que hacerlo rapidísimo, igual son los estarcidos, es decir, hacer las líneas e ir pegando el fresco, ir poniéndole color y saber que se va a secar muy rápido, pero que después se va a volver a mojar. Sí. Le van a poner algo. Sí. Le van a poner algo que resiste el agua en la parte donde va a convivir. De hecho, los peces del muro occidental y del muro norte, donde está el agua, la caja de agua, van abajo del agua. Abajo del espejo del agua. Los peces los pintaron para que quedaran justo abajo del agua. O sea que si tú lo veías desde afuera, están dentro del agua. Estaba el espejo de agua. En las imágenes que traje, hice una pequeña reconstrucción donde quedaría el espejo del agua y cómo la pintura quedaba por abajo. O sea, está perfectamente planeado. Sí. Son tremendos, de ahí que la importancia de la caja. Decía hace un momento que en la parte norte está una changuita con su cría cortando unas especies como de berenjenas y un árbol, ¿no? Pero atrás de ella está un ave devorando una serpiente. La tiene atrapada del pico, la serpiente se ven los colmillitos y demás, el crotalito abajo, el escudo nacional, ya lo tenían en Tlatelolco. En el muro sur tenemos un búho parado, justo la parte nuevamente de opuestos y complementarios. Están manejando el mismo
concepto de la cosmovisión mesoamericana, de cómo en una parte tenemos la parte caliente, masculina, solar, el águila, el sol, ¿no? Y en la otra la femenina, lo nocturno, lo frío. De ahí los espejos de agua. Ahí es donde hacían los templos mayores. Híjole, es una cosa maravillosa. Me esta estoy caja de imaginando agua. cómo debió haber sido en Chapultepec, el lugar a donde Moctezuma iba a hacer sus rituales al agua, que por supuesto eso desapareció en la época de la conquista, porque es allá donde cortan. Exacto. Donde cortan el agua, pero nos hace suponer cómo debió haber sido esta área dedicada a Tlaloc y al Tlalocan y al agua. Al agua. Y que debió haber estado totalmente adornada con discursos pictóricos y quizás también de escultura, porque solamente quedan unas partes arriba. Y Tlatelolco es un espejo de esta parte de Chapultepec, no de Tenochtitlan. De esta parte de Chapultepec, de esta representación de Moctezuma en el cerro, Sí. es donde yo tomo la referencia de que no pintaban a cualquiera en sus discursos los indígenas, sino a los importantes. Claro. Por eso cuando están haciendo el discurso de la caja de agua van a pintar españoles. Y el cura es español. No. Los que viven muy a gusto con el nuevo Dios son ustedes, nosotros no. Sí, eso es... Y por eso el cambio. Claro, y en eso los franciscanos fueron muy cuidadosos de dejar separada las repúblicas de indios, Sí. y eso es lo que hace finalmente Felipe II. Sí. Separa, no deja entrar a los españoles a las áreas indias, cosa que fue buena y después resulta mala. Cuando llega el liberalismo decimonónico, acaban ellos siendo, como hasta ahora, dos pasos atrás Sí. del desarrollo económico del país. Sí. Pero fíjate, estamos hablando de una historia de largos alientos, o sea, te pones las botas de 7 leguas. Vamos a regresar un poquito Sí. a las figuras que encontraste tú ahí. Y yo me acuerdo que en una parte final de tu trabajo manejas las pinturas murales de los conventos dominicos y agustinos con esta. Estamos hablando de los de Izmiquilpan y los de la zona de Santa María hoy. Xochoteco. Sí, Xochoteco. Actopan. Todos los que están del lado de Hidalgo, de actual Hidalgo. Valle Y del después, Mezquital. sí, y luego y también los agustinos y los dominicos. ¿Cómo se enlazarían desde el punto de vista estilístico o solamente desde el punto de vista de la técnica? ¿Qué es lo que quisiste decirnos ahí? Bien, lo que yo hice fue seguir, y es un trabajo que hice con don Miguel León Portilla para cuestiones de la escuela en la maestría, con Beatriz de la Fuente, fue seguir precisamente las escuelas de los tlacuilos prehispánicos, de cómo de Tenochtitlan empiezan a moverse por muchos lados. Llega la conquista, se empiezan a mover, se empiezan a repartir los territorios, y viene esta cita de cómo los de Malinalco vienen a pedir a Tlatelolco las calcas para poder decorar su convento. Ahí me nace la curiosidad. Yo había trabajado de fotógrafo para varias empresas, Salvat, Grolier, Hachette, etcétera, National Geographic y demás, y tuve la suerte de recorrer Meztitlán, Actopan, Ixmiquilpan, Xochoteco, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Volví a retomar, saqué mis fotografías de aquellos años, de los años 80, y empiezo a retomar todo aquel discurso y empiezo a ver las escuelas. Y nuevamente llego al mismo concepto. No es que lleven una tradición de ingeniería de cómo hacer la pintura, sino cuáles son los contenidos de la pintura. Si hay una escuela de técnica, de al fresco, de técnica al temple también, vamos a llamarle del temple, con la del huevo, que ya se utilizaba también aquí. Hay otras... Y baba de nopal y no sé qué. Exacto, hay los polisacáridos, que Mari Carmen Castro me ha hecho favor de ir identificando algunos, lo estamos trabajando, porque hay algo muy importante. La caja de agua de Tlatelolco no hemos usado ningún consolidante que tenga que ver con reactivos modernos. Okay. Nada de plástico. Todo lo estamos trabajando, intentando llegar a la técnica original de qué utilizaron cuando hicieron esa caja que resiste el agua. Sí, claro. Porque la humedad, hasta la fecha, la tenemos tremenda en la caja de agua. No puedo yo abrir, quitar una compuerta que dejamos. No la puedo quitar porque si sale, evapora toda esa humedad que tenemos dentro de la caja de agua, el discurso se vuelve purulento. La pintura mural desaparece.
Entonces estamos conservando, desde que la descubrimos hasta el día de hoy, el mismo tipo de humedad con una esclusa de cristal. La tenemos perfectamente controlada. Y estamos buscando cómo fue que los indígenas enseñaban a hacer los discursos a otras generaciones, las escuelas, que fue muy famosa la de Tlatelolco ya en el siglo XVI. Pero bueno, ahí vamos. Sí, pero fíjate, porque a mí me quedaba esa duda cuando te leí. Yo entendería que la técnica al fresco que se maneja, por ejemplo, en la zona de Izmiquilpan y la zona hidalguense, incluso la de Malinalco, en términos formales sí son muy diferentes a lo que tú encontraste. Tal vez en técnica no, y esa era mi pregunta. El manejo de la punta de maguey, hacer este tipo de estarcido, el manejarse particularmente en lugares muy secos o en lugares muy húmedos. Estamos hablando otra vez de una ingeniería. Sí. Sí. Siento que independientemente de dónde van a hacer el lienzo, vamos a llamarle de esa manera, el discurso, dónde lo van a aplicar, lo que más importa en la escuela mesoamericana es qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, qué elementos vas a incorporar, cómo vas a repartir tu discurso. Y eso para mí en el caso de la caja de agua es increíble porque hay un personaje que le hicieron 3 veces el rostro. Sí. No lo terminaban. Entonces quedaba muy cerca de las espadañas, un poquito más lejos. Me quedó muy europeo, ahora bájalo, vamos a volverlo más indígena. 3 veces lo están esgrafiando. Entonces creo que es ahí donde a mí me centró más la búsqueda de las técnicas, a qué quieren decir, que es muy diferente a cómo lo quieres decir. Y fíjate qué bueno que lo dices. En eso, creo que el día que sumemos historiadores con arqueólogos, pláticas, vamos a llegar a cosas más importantes. Exacto. Yo lo que pensé cuando te leí es quiénes lo están viendo. En la caja de agua lo ven todos, porque tú manejas ahí cómo llegan a tomar el agua, cómo recogen, cómo tienen que poner los pies, qué ven cuando entran, está la cruz, etc. Pero los de Izmiquilpan que están adentro del atrio, del claustro, no los ven más que los frailes. Ahí no los ve nadie más. El discurso está dirigido solamente a los frailes y es un tipo de discurso también florido, pero es para ellos. Claro. No para los indígenas, no para los españoles de fuera. Está nada más para los que están ahí con una tarea muy particular, que es evangelizar. Efectivamente, recordemos que le decía Carlos Navarrete que nuestras iglesias eran iglesias descalzas, no tienen atrio las chiapanecas. ¿Dónde sí? En la parte norte. ¿Dónde más? La parte del Valle del Mezquital, del Otomí, donde para mí se refugia el verdadero mexica. Es a donde se va, a las grandes huertas, hacia la parte donde tenemos los ríos, los manantiales, ¿no? Una exuberancia natural increíble que manejaban perfectamente. Entonces yo creo que se van y se esconden ahí. Y Tlatelolco sí lo dejan como la gran capital de la República de Indios, y hay que se quede el gobernador. Pero la población se mueve. Sí. Se mueve de una manera increíble. Entonces sí es muy importante para mí el discurso privado. En el caso de Ixmiquilpan, sí está privado. En Actopan es público, está en la capilla abierta. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el indígena no entraba al culto cerrado. No entra a los espacios cerrados. Tampoco los enterraban en espacios cerrados. Para eso los panteones de la parte norte en caso de varones, ¿no? Y sucesivamente. Sí hay un discurso muy diferente. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo lo quieres decir? Claro. Y a quién se lo quieres decir. Esa es la cosa. ¿Quién lo va a recibir? Exactamente. Sí. La cosmovisión para mí es fundamental en el discurso del 16. Pues bueno, ahora me gustaría que nos cuentes qué piensas hacer. ¿Cómo piensas recuperar? ¿Cómo piensas que va a estar la caja de agua, el posible museo? Yo no le quitaría el dedo. El museo está terminado. No, pero el museo que originalmente habías pensado. El museo, bueno, aquí ya las voluntades políticas son otras. No, ya sé, por eso te estoy picando la cresta. Te dije que iba a hacer eso. ¿Cómo te lo imaginas dentro de unos 10 años? Bien, aquí es muy simple. Es muy simple. Tenemos una historia que narrar. Lo que acabas de decir hace un instante, trabajar historiadores del arte,
trabajar arqueólogos, trabajar un trabajo interdisciplinario maravilloso. La biología nos está aportando unos conocimientos tremendos en lo que estamos haciendo en todos los contextos. Tenemos ahorita la fosa común con más de 530 entierros. Ahorita salió el 530 el día viernes, de la fosa común de Cólera Morbus de 1833. Okay. Y hay un doctor, Salvador Rueda Smithers, que habla del viajero pernicioso. Así del 1850. Entonces, tenemos la fosa de Tlatelolco, donde nada más se permite enterrar a los católicos. Okay. Entonces, yo creo que Tlatelolco, decía yo al principio de nuestra conversación, el hacer la unidad habitacional para mí fue un gran error histórico. Tendríamos, para mí, desde mi perspectiva, si se ha convertido en la zona arqueológica de la capital actual de nuestro país, seguiríamos excavando divertidísimos, estaríamos con el mejor museo del mundo vivo, porque estarían ahí los hallazgos cercanos. ¿Por qué? Porque al convertirse en la República de Indios, al venir el arrasamiento novohispano, ahí quedó todo conservado. Sí, tú dices que quedaba muy clara la separación en tu texto. Ahí estaban. Cuando llega Pablo Martínez de Río, le dice el 8 de abril de 1944 a Antonio Espejo, excava ahí en esa lomita, ahí está el Templo Mayor. Obviamente el trabajo de planos que ha de haber hecho don Pablo le permitía asegurar que ahí estaba el Templo Mayor. Claro. Entonces, sí, es para mí un grave error histórico. Lo que hicieron todavía con los ferrocarriles cuando Juárez se conservó, porque pasan las vías del tren, los portales, tenemos las mochetas de descanso de aquellos portalotes de los almacenes, pero no bajaban 60, 80 centímetros, se preservó, ¿no? Y actualmente sigue preservado mucho de los espacios. Si nosotros donde descubrimos en la calle de Flores Magón un templo redondo dedicado a Hécat, que además es de tipo huasteco, es icónico, hace poco hablamos de esto con López Wario. Si nosotros vemos que de ese templo donde está la plaza comercial El Sardinero, se llama Plaza Tlatelolco, en Flores Magón, a 300 metros de la zona arqueológica, tú vas a ver un montículo que corre hacia el norte, hasta donde está la secundaria número 16, la Pedro Díaz. Es el Coatepantli. Tú ves hacia la calle que sigue, que es verde. Quiere decir el muro de serpientes. La muralla que separaba el espacio sagrado del profano, del mundo religioso prehispánico. De ese Coatepantli, de ese muro de serpientes, hacia el poniente, a 15 metros, está otro montículo en la calle del Lerdo. Es el mismo templo redondo que era el corazón de Amachac, de Xolalpa, del barrio de Arena. Cuando hacen el Coatepantli, tapan ese templo que descubrimos y hacen el otro para que siga funcionando el barrio y no se vuelva a caer la economía. Por ahí venía la puerta donde entra constantemente los conquistadores europeos, aquella refriega de 76, 90 días, por esa puerta entraban. La de 1521. Ahí se ve perfectamente todo dibujado en la superficie terrestre. Recientemente un ingeniero preguntaba al Salvamento Arqueológico que si podían excavar. Él mandó a hacer un estudio de georradar, que si podíamos excavar y comprobar si era o no pirámide. Le dije, no necesito excavar, te lo garantizo. Y creo que ya no se va a hacer. Bueno, yo te voy a decir algo. Una de las cosas que nos platicaba la maestra Alicia Olivera, que le sorprendía de don Alfonso Caso y de luego los arqueólogos que le siguieron hasta Piñachán, que decía, veían un monte y decían, este es un montículo, este es natural. Y siempre le atinaban. Pues sí. Es el ojo profesional, mano. ¿Cómo te imaginas en Tlatelolco montículos naturales? Sino ninguno. Cuando tenemos todo lo que Xaltilol y montículo de arena, se mueve. Estamos en una superficie en la que precisamente son como dunas, como un gran desierto, pero tenían agua. Se mueve constantemente. Tuve asistentes que llegaban perfectamente formados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y lo primero que implementaban era la matriz de Harris para hacer un registro tridimensional estratigráfico impecable. ¿Qué es la matriz de Harris? Platícanos un poco. Es rápido. Un cubo que tú vas bajando centímetro a centímetro y puedes hacer representaciones tridimensionales y vas marcando lo que vas viendo en la naturaleza. Okay. Y esa matriz, como es matemática, te permite identificar lo mismo en diferentes lugares. Okay. El Tlatelolco no funciona. Porque se mueve. Claro. La arena se mueve. Fíjate, para todos lados. En el códice que estamos hablando de la ordenanza de Cuauhtémoc, está Cuauhtémoc sobre un montículo de arena. Perfectamente manejado. Está muy bien descrito. De hecho, los relieves de la iglesia están cacarizos.
Entonces me decía un día un cura hace mucho tiempo, dice, estos inditos que han de haber ayudado no supieron manejar la martelina. Y digo, no, al contrario, están representando que es un montículo de arena. Eso cacarizo que usted ve no es un mal acabado, es un símbolo. Sí, no, los artistas no se equivocan, eso hay que decirle al cura. Nosotros Nosotros nos equivocamos, pero ellos no. Así es. Porque si se equivocan tienen que volver a hacer todo, porque Exacto. cambia todo el significado. Es como los que escriben. Sí. Ya no les gustó o está muy poco claro un párrafo, tienes que quitar toda la página y volver a hacer volver todo. a trabajarlo. Cierto, trabajan y vuelven a trabajar. Y ahorita que mencionabas a López Wario, también él será víctima de una entrevista aquí en Radio INA muy pronto. A ver, vamos otra vez a regresarnos a tus pinturas que ves sobre el agua. ¿Sabes a quién me recuerda? A Diego Rivera y el Cárcamo de Chapultepec. Sí, también lo fuimos a visitar. Pero ahí sí no encuentro las notas de las técnicas. No sé si se fue al México prehispánico o... No, porque es en realidad un mosaico. No, es algo que él ya había trabajado con Juan O'Gorman, que era arquitecto, y entonces estaban viendo la fuerza del agua de una manera distinta. Pero hay algo que a lo mejor tiene que ver no con una fuente que él haya consultado, sino algo que tenemos en la cabeza. La idea del movimiento del que estás tú hablando hace un rato con el Malinali, el agua, es impresionante lo que vimos en la caja de agua, cómo lo pensó para que el agua siempre estuviera en movimiento, hacer que el que va a tomar el agua se incline, se hinque para tomarla. Es impresionante la intención. Y está la cruz enfrente, ¿no? Y nace de 9 piedras rojas. Las 9 piedras rojas occidentales son, si no mal recordamos, la presencia de los 9 inframundos. Y para poder entrar, el sol nace en la parte oriental. Y para poder entrar al inframundo te vas a la parte occidental, cruzas las 9 piedras rojas, las piedras que chocan, los cerros que chocan entre sí, etcétera, y desciendes los 9 inframundos y vuelves a nacer, ¿no? Esto para mí es la representación, justo la ponen en la parte occidental las 9 piedras rojas y de ahí desplantan la cruz del nuevo Dios para que el que va a adorar sepa que ahí está la entrada al inframundo. ¿Y dónde está el inframundo? Abajo del agua. Y además, si te pones con la mentalidad franciscana de aquella época, lo que vas a pensar es que esos que están abajo de la cruz algún día tendrán que rendir cuentas, van a resucitar el último día. Exactamente, van a salir. Entonces, para mí, el concepto, repito, el qué decir fue lo más importante en esta caja de agua. Lo mismo pasó en lo que tenemos en Tepeapulco. Uh-huh. En Tepeapulco, donde no me dejaron hacer el trabajo de registro, fue dentro del convento, aún está en uso. Uh-huh. Y están franciscanos y son muy ortodoxos y no dejan que visitemos los profanos este lugar. Porque en caja de agua lo único que encontré es el sistema hidráulico, la caída del torrente, los lavaderos, etcétera, cómo separa ya el agua de beber, que tú llegas a poder tomar el agua de beber limpia de estos arcos, pero el agua para uso común va en otro, y cómo se va regenerando hacia los campos. Es increíble lo que está haciendo ahí Fray Andrés de Olmos en Tepeapulco, pero no hay discurso pictográfico. Hay unas cuantas esculturas de tipo prehispánico que están vertiendo el agua, nada más. Los tlaloques, ¿no? ¿Y ese es el agua que se toma o la otra? Donde cae el agua es para tomar, donde están los tlaloques. Porque fíjate, la tradición medieval, donde ponen las gárgolas, es precisamente las ponen con estas caras diabólicas, para que no la tomes. Es el agua que va a usarse para otras cosas, es la que cae del... Lo llegué a platicar con doña Beatriz, porque justamente me decía esto, son las gárgolas. Le digo, perdón, pero si está justo donde se toma el agua... No son las gárgolas. No creo que sea el mismo concepto. Sí es un animal medio difícil de entender, ¿no? Pero no creo que sea el mismo concepto. Si están donde es el agua de beber, no. Sí, no son gárgolas. Sí. La otra cosa, y con eso vamos a ir terminando ya. Fíjate, la sensación que te dio ahorita platicando salió de una manera natural. El silencio. El silencio. Cuando yo me he imaginado los rituales de Moctezuma, de Ahuizotl, etcétera, ahí en Chapultepec, de Moctezuma el primero hasta el Moctezuma segundo. Cuando entraban,
debió haber sido silencioso, ¿o no? Porque no nos llega nada del sonido, no sabemos qué palabras decían, no sabemos nada de sus oraciones, de sus rituales, de su música, de si había chirimías, si no había chirimías, si era silencioso. ¿Sí? A ti te dio la sensación de silencio. Y fíjate, yo cuando me lo he imaginado, yo imagino que hay un silencio ritual durante un lapso de tiempo y después mucha música. Porque el agua tiene música. Tú mismo lo acabas de decir. Sí. Hay un enorme canto. Yo lo que hice fue visitar muchos espacios. Las cajas de agua, por ejemplo, en Actopan son externas. Okay. Van pegadas mucho al desplante de la iglesia, muy cercano a lo de la mesa del fraile. Para comer, los refectorios, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahí el sonido no importa. En el caso de la caja de agua con este brocal sí va a importar. Porque yo me imagino que está la algarabía de la gente que va al templo, al gran atrio que debe haber tenido, van al colegio de la Santa Cruz, y sobre todo muchos chamacos, la gente que va al tianguis. Entonces yo creo que por fuera tienes un concierto de millones de ruidos, de voces, y no le puedo llamar música a aquello, ¿no? Tú vete ahorita a cualquier tianguis de pueblo y va a ver si aguantas 2 horas de ruido, es complicado. Pero con el momento que pasabas aquellas columnas con esta reja, que me imagino, no la tenemos, nada más están los fustes, pasas esta reja y vas a descender. Conforme vas descendiendo, el brocal que tiene los 60 centímetros de espesor va erradicando el sonido externo. Cuando ya estás abajo, en este pequeño vestíbulo, ¿sí? Ya estás atrapado por lo que está cayendo del rebosadero de la caja de agua en el espejo de agua que está girando. Lo único que estás oyendo es eso. El agua en remolino. Está el remolino y el golpear del agua sobre del agua. Entonces sí, creo que está musitando, te está cantando el agua. Entonces caminas, ya ves la cruz, ves el discurso de los pescadores muy felices con los patos, las garzas, el pez loro, que las truchas, qué sé yo, ¿no? Y te hincas a tomar el agua y te la llevas. Y otra cosa, previenes si se te cae el cántaro, porque sí se ven partes muy desgastadas del piso, y están las salidas, pequeños drenajes. Es decir, que eso no paraba. Todo el tiempo lo tenían funcionando. Por eso los 3 remanentes que le llegaba de agua a esta caja. Y fíjate, la otra cosa que imaginé cuando te leí, cuando dices tú que se tenían que inclinar para recoger el agua y está la cruz ahí, no debieron haberlo hecho tan en silencio, porque tenían que haber hecho una oración. Sí, seguramente. Entonces yo estoy imaginándome una oración en náhuatl. Seguramente, recordemos que tenemos... Cantado incluso. Sí, por supuesto. Yo me imagino en el México prehispánico ceremonias en las cuales tenemos rituales para cada momento, ¿no? En el momento que voy a entrar, voy a pedir permiso, todavía se utiliza en muchos lugares que me ha tocado visitar de nuestro mundo indígena. Sí. Tienes que pedir permiso. Sí. Tienes que ver si te dejan sentar, si te puedes tomar lo que está ahí, ¿no? Hubo una ocasión presente en el Valle del Mezquital, en una de esas comidas que hacen en la punta del cerro, que fuimos a comer, llego y me dan la jícara con la comida. Entonces yo volteaba a buscar el cubierto, ¿no? La cucharita de plástico, la servilleta, qué sé yo. Entonces la gente inmediatamente es con la mano, para que pueda usted tener el permiso de la tierra. ¿Qué? Pues a comer. Pues sí. Entonces, si esos pequeños detalles los trasladáramos nosotros o los encontráramos en las crónicas, ahí el trabajo importante de trabajar con ustedes los historiadores, podríamos comprender muchas cosas. Esos símbolos que aún en la caja de agua no puedo llegar a interpretar, a veces sí me siento así, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo logro? Sí, bueno, algunas cosas quedarán en silencio. Sí. Así es. Como platicaba Borges de una diosa gálica, decía, ya no sabemos cuáles eran sus rituales, no tenemos más que esta figura quemada de madera. ¿Sí? No sabemos ya cómo se llamaba, acaso era Diana o una diosa terrible de la guerra. No sabemos nada. Ahora descansa en un museo. Pues eso, ni modo, eso quedará así, pero está nuestra imaginación y está a tratar de acercarnos lo más posible a la proporción humana, tocayo. Exactamente. No imaginar otra cosa que no sea proporción humana. Efectivamente.
Eso es clarísimo, ¿no? Que todo es obra humana. Y antes de cerrar, yo me quedé con una duda. Los animales que comieron cuando taparon, no los animales que había, que esos Sí, los que... ¿Qué animales, qué huesos de animales encontraste en este piso? ¿Okay? Puerco, vaca, peces, muchos peces, curiosamente. Había el cuerpo de una ranita completito. Ay, qué rico. Justo en el brocal, donde se hincaba la gente, ahí estaba aquella ranita. Pero de huesos tenemos mandíbulas de caballo, de puerco, mucho puerco. También hay borrego. Okay. No lo había mencionado, también hay borrego. Y muchos peces. Fue muy difícil excavarlo. Me imagino. Porque además no había recursos. Sí me entrega el espacio el secretario. No me dan recursos, y para poder yo hacer la excavación corté con un esmeril aquellos sellos que habían hecho en los años 60, donde recogí el fester para fechar, etcétera, ¿no? Ya que corté y dejé el hueco adentro del convento, todavía tenía el murote con un pedazo de caja afuera y lo demás dentro. Para no caminar sobre de aquellos restos, puse unas vigas que le llaman montén, de fierro. Mandé a hacer un arnés con un señor que hacía vestiduras para auto, en el que yo pudiera caber de la rodilla aquí. ¿Colgarte? Colgado. Sí. Entonces yo quería bajar, conforme iba excavando, acercaba los montenes y descendía mi lonita y yo podía excavar, ¿no? Y amarrándome los pies, porque en otras partes, si no me los amarraba, seguramente los movía y iba a romper alguno de los huesos. Claro. Nunca caminamos sobre de los restos. Por eso pudieron sacar casi todo completo. Todo salió, ahí está esperando. Tenemos más de 50,000 fragmentos esperando la anastilosis. Mari Carmen Castro lo intentó, estuvo con un muy buen equipo de trabajo. Armamos 3 fragmentos, donde está el búho, la serpiente con el águila. Peleando, comiéndose el ave a la serpiente, donde está la changuita, la jimia con su bebé, la cruz del Cristo, etcétera, una red matlatzinca por allá pintada de rojo. Todo este discurso que logramos integrar fue gracias al trabajo de Mari Carmen. Hay mucho de estos 50,000 fragmentos en blanco, y la única manera de poderlos reintegrar es seguir jugando, siguiendo las líneas de aquel esgrafiado original. Claro. Es muy complicado. Es un rompecabezas muy complejo. Es una caseta de 8x8 con anaqueles repleta para el que guste. Entrarle, ahí estamos. Bueno, ahí queda para los que quieran hacer una tesis y que puedan hacer un buen trabajo. Ahora, te voy a decir una cosa. Eso que hiciste tú de colgarte en... seguramente un andamio similar fue el que usaron los tlacuilos para pintar, porque es probable que ya hubiera agua ahí, y entonces la detenían y tenían que colgarse para poder hacer lo que estaban haciendo. No estoy seguro que hubieran usado piso todo el tiempo. Yo creo, viendo cómo están los pisos y muros, que no dejaron entrar aguas a terminar. Ok. Hasta que terminaron. O sea que sí estaban en pie. Sí y no, porque ya del piso más profundo a la parte más alta donde guardaban el agua son más de 3 metros de altura. Entonces sí hubo andamios, sí estaban sobre piso seco, ya tenían las perforaciones, son unas rocas impresionantes perfectamente talladas para que pase por abajo el vertedero y lo de arriba, el rebosadero. Están perfectamente talladas las perforaciones. Entonces yo creo que hasta que terminaron el discurso, o se cansaron, se les estaba secando, en lo que se ponían de acuerdo, si ponían indios o españoles, ya que se les empezó a secar aquello y empezaron ya a meter el color, retiraron los andamios y empezaron a dejar entrar el agua. Sí. Porque en la parte de las media caña, en las esquinas del muro y el piso, todavía tenemos los vestigios muy bien conservados. Pero... de otra forma no se hubieran conservado. Ahora yo me imagino que no está... Bueno, seguramente les ganaba el tiempo, pero debieron haber hecho alguna fiesta para dejar entrar el agua. Sí. O sea, no es que los inundó, sino dijeron ahora, y me imagino también que han de haber sufrido que no se nos fuera a caer eso y tal. Es como cuando traen el agua de Huitzol a Tenochtitlan, que se inunda. Y se muere. Cuando traen de Coyoacán, ¿no? Y mandan meter deidades y demás, las entierran en el manantial de allá. Creo que aquí también debieron de haber hecho una ceremonia. De hecho, la buscamos ya por fuera del convento. Corté porque sigue entrando agua, no sabemos de dónde. Hay mucha humedad. Y esa humedad está dañando la pintura. Okay.
Entonces con Mari Carmen Castro decidimos hacer partes para ventilar, que empiece a sudar, Drenes, que empiece a evaporar, frentes de evaporación por fuera del convento, y aproveché para buscar la posibilidad de tener, la verdad, niños sacrificados en honor al agua, como fue el caso del templo de Hécat. En los 2 templos que he excavado de Hécat he encontrado niños sacrificados al agua. Pero acá con los franciscanos encima no ibas a encontrar eso, tocayo. Pues encontramos otros detallitos. Es muy posible, es parte del sincretismo, pero es muy difícil. Sí. Esos vigilaban todo. Todo. Por eso, eso lo ha encontrado Rodrigo Martínez, su oposición en el siglo XVI a los rituales guadalupanos. Sí. Eran muy cuidadosos en eso. Tocayo, para ubicar esta plática, dinos dónde está Tlatelolco. Bien, Tlatelolco lo vamos a ubicar a 3 kilómetros hacia el noroeste del actual Zócalo capitalino, del centro de la ciudad. Está muy, muy cercano. Curiosamente, cuando se supone que van a fundar Tlatelolco, hay una crónica que dice que de repente aparece un enorme remolino, pero al revés, con la punta en el cielo y el cono hacia abajo. Y es tanto de admiración que corren hacia el noroeste de Tenochtitlan, se meten por abajo de aquel cono que está girando a gran velocidad, y en un montículo de arena descubren un escudo que tiene posada una serpiente, y ahí fundan Tlatelolco. Está a 3 kilómetros hacia la parte noroeste, yéndose por la calle de Argentina, donde está el acceso al Museo del Templo Mayor. Yéndose hacia el noroeste, pasan 3 calles más hacia Allende y van a llegar a Tlatelolco. Fíjate que es importante la ubicación remota en el tiempo de Tlatelolco, porque casi todo mundo pensamos en Tlatelolco y en el 68. Es decir, ya en la ciudad, con grandes edificios, en donde están los estudiantes, en la Plaza de las Tres Culturas, ya lo damos por hecho. Sí. La Plaza de las Tres Culturas es una recreación de lo que quedó tanto del siglo XVI como lo que te dejaron los ingenieros. Bueno, la Plaza de las Tres Culturas nace de algo muy importante. Todo ese espacio que está de la Plaza de las Tres Culturas, cuando ustedes vayan a la zona, van a ver de la puerta de la iglesia a la izquierda hacia el norte, unas escalinatas prehispánicas a ras de piso. Esas escalinatas van a llegar justo donde empieza la Plaza de las Tres Culturas, las baldosas, el piso. Y de ahí, 40 metros atrás, van a tener habitaciones prehispánicas. Eran una tras otra, son más de 9 habitaciones, todas con pintura mural. Tenemos 37 fragmentos obtenidos de ahí por Paco González Rul y Baltasar Trejo de Conservación. Por cierto, hice el catálogo, lo entregué a publicación, no ha salido, pero ya está. Y todo esto se encontró lleno de habitaciones. Cuando Mario Pani ve que no va a poder hacer el famoso lago, se inventa la Plaza de las Tres Culturas. Okay. Con lo prehispánico, lo colonial, la iglesia, y lo moderno de Ramírez Vázquez, ¿no? Y se van a traer a Chávez Morado. De ahí que la iglesia tiene pisos de mármol. Y solamente tengo fotografías de cuando quitan toda la duela, que toma Paco Rull muy apurado. Dice que viene corriendo desde un templo redondo que estaba en la calle de Guerrero con Flores Magón, y las máquinas arrasaron con entierros, ofrendas y demás. No le da tiempo de salvarlo y se entera que ya están quitando el piso de duela de la iglesia y entra. Que es el antiguo piso. Claro. Y empiezan a sacar fotografías, y es lo único que tengo de información de qué había abajo, y son entierros nuevamente, y por la posición son católicos. Entonces, bueno, se retira y meten el mármol blanco, que por cierto ahora van a quitar de muchos lugares de Tlatelolco. Ok. Bueno, decía por ahí Walter Benjamin que son las alas del ángel de la historia. Exacto. Va destruyendo todo, va volteando para atrás un poco aterrado de lo que está viendo, pero no puede detenerse. No. Sigue volando para adelante, ni hablar. Así es la vida. Sí. Exactamente. Ahora, tocayo, también para ubicarnos un poco en las rutas franciscanas, ¿dónde queda Tepeapulco? Tepeapulco está en la parte oriental de lo que ahora es el estado de Hidalgo, hacia Puebla, hacia Tecamachalco precisamente. Va a ser un asentamiento clave de los caminos que teníamos hacia la parte comercial.
Cuando llega Hernán Cortés, recordarán que pasa por lo que es el paso de los volcanes, no pasa por el camino habitual. Este camino habitual va a tener dos diferentes rutas. La que ahora es la carretera Puebla y la que viene por el lado de Tlaxcala, por donde tenemos esta subida de Calpulalpan, si no mal recuerdo. Son los dos caminos hacia la parte oriental. La más norteña, la de Calpulalpan, era más controlada por el Tlaxcalteca. La otra, la pequeñita, es la que va a subir y por ahí tenemos Tepeapulco. Por ahí lo tenemos. ¿Y por qué buscaron los franciscanos? Ahí se me ocurre por lo de la caja de agua de la que nos estás hablando. Yo creo que lo que están viendo son justamente cuáles eran los caminos comerciales más importantes para poder alimentar a la capital. Recordemos que Hernán Cortés decide hasta el 8 de enero de 1522 que la capital de la Nueva España va a ser Tenochtitlan. Pierde el nombre. Y Tlatelolco, la capital de la República de Indios. Entonces, en esta decisión, obviamente es cómo la va a mantener esa capital. Entonces, lo que yo pienso que para Tepeapulco, ese camino que va hacia la costa, hacia la parte de ya subir hacia Poza Rica, etcétera, es muy importante. Hacia Huejotzingo, hasta la parte de donde está la laguna, atrás de Tepeapulco está una gran laguna que todavía se visita, hacia el camino a Poza Rica, pues. Es la llegada a la costa más rápida que tenemos. Yo creo que es lo que se está buscando, cómo alimentar a la capital. Porque después hacen la geografía de las órdenes y quedan las otras órdenes también en el estado de Hidalgo y las otras que quedan hacia el sur del antiguo Estado de México, hoy Morelos y hace muchos años, antes de la caja de agua, en los años 80, fui a Meztitlán. Y le preguntaba en Hidalgo. Cura, en Hidalgo, sí, pero ya subiendo Molango, ya la parte ruda de la Huasteca. Sí. Y le preguntaba al cura, ¿cómo es que se atrevieron a venir para acá? ¿Qué es lo que controlan? Y lo primero que respondió es, pues la gente. Claro. ¿Y cómo? ¿Cuál gente? Pues todo lo que estaba en toda la serranía es la que va a proveer minerales, animales, pieles, en fin, ¿no? Terrible, ahí está Toluquilla, Ranas, una serie de zonas, y te empiezas a explicar que lo que están buscando son puntos claves para el control comercial. Sí, claro, bueno, esa es la idea de las órdenes religiosas, porque la función de ellos era evangelizar. Se vuelven seculares una vez que ya está evangelizado y que ya no tienes indios paganos, y entonces ya entran curas. Pero mientras es la gente. Te lo dijo perfectamente bien. Sí, la gente. Sí, lo dijo muy bien. Salvador, ¿qué nos recomiendas a los que no somos especialistas y al público en general leer para podernos acercar a lo que nos estás explicando? Bueno, hemos tratado de publicar dentro de la institución una gran memoria, todavía no lo logramos, está en proceso, pero está publicado por la UNAM, lo tenemos publicado en la UNAM, también lo tenemos publicado en España, en Estados Unidos. ¿Pero qué títulos son? ¿Te acuerdas? La caja de agua. La caja de agua. Sencillamente, tanto en inglés como en español, es de Waterbox, ¿no? La caja de agua del Colegio de la Santa Cruz. Y son los títulos que hemos manejado nada más hasta el momento. Y está el libro que publicamos para el Museo del Sitio de Tlatelolco del 2011, donde también hago una inserción de explicando qué es la caja de agua. Ahí para ese momento ya habíamos terminado el brocal con Mari Carmen. Ya está la interpretación de toda la parte arquitectónica de este elemento, de la caja de agua. Bueno, el que yo leí es del 2007, ¿verdad? Sí. Tocayo, muy bien. Pues yo les recomiendo que lean este texto del 2007, es muy interesante, es muy completo, y creo que mi tocayo no tardará mucho en hacer una muy buena cápsula con imágenes de todo lo que nos está explicando, con las imágenes además de los que van a aparecer ya en este programa. Yo creo que con esto vamos a dar por terminado este programa. ¿No sabes qué rico estuvo, tocayo? Ay, gracias, gracias. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Salvador Guillem, arqueólogo. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, ambas al frente de este gran equipo.
La realización de Banibaldo Morales, en la grabación y edición Rubén Martínez, en el apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.